te dejé el compromiso ya. Pues yo tengo ese mismo sentir, al igual que mis padres. Para mí conocer a Dios ha sido lo mejor de mi vida que yo he podido hacer, es acercarme a Él y conocerlo. Y así como yo siento esto, yo quiero que también mis hijos tengan esa confianza en Dios, este amor por Dios, porque Dios es la única esperanza en este mundo. No hay otra esperanza. Él es la única luz, la única verdad, la única salvación. El verdadero amor está en Él. Si podríamos perderlo todo, pero si tenemos su presencia, lo tenemos todo. Y quiero hacer una oración yo también para iniciar. Quiero que me acompañe y vamos a decirle a Dios lo bello y lo hermoso que Él es y agradecerle porque hasta el día de hoy Él nos ha sostenido, Él nos ha cuidado, Él nos ha amado y Él ha estado con nosotros. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, Señor, porque tú eres nuestro Dios creador, el Dios que creó los cielos, la tierra, Señor, aquel que nos creó desde el vientre de nuestra madre, Señor. Gracias por tus planes, por tus propósitos divinos para nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, y por lo que sigues haciendo y por lo que harás, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te amamos y te glorificamos a ti, Señor, porque tú eres digno, Señor, de recibir la mejor alabanza, la mejor adoración, Señor. Ministra nuestros corazones, ministra nuestras vidas. Toca a cada uno de los que estamos aquí, Espíritu Santo, que tú hagas tu perfecto obrar, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Solo a ti te necesitamos. Dígale ahí desde el fondo de su corazón: te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Dios. Te necesito a ti, Padre. Tú eres lo único, Señor, que necesitamos, Padre. Amén. Vamos a leer una porción de la escritura que está en Segunda de Reyes 4:8. Segunda de Reyes 4:8. Dice, es la historia de Eliseo y la tsunamita. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es hombre santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y pues aquí vemos la historia de una mujer
llamada Sunamita. Era su nombre, era de Sunem, dice la Biblia. Dicen que esta mujer tenía una posición bien económicamente, no le hacía falta nada. Ella era una mujer perseverante en la fe con Dios. Fue una de las mujeres que traía cobijas para el rey David en su vejez, para calentarlo. Era una mujer de sabiduría, temerosa de Dios. Tenía fe y creía en Dios. En este tiempo había hombres que hacían lo malo. Sin embargo, esta mujer permanecía confiando en Dios y perseverando en su fe hacia Él. También nos dice la historia que su esposo era ya anciano, no tenían hijos. Eso es algo importante. No tenían hijos. También, ya estudiando un poco más el contexto que rodeaba esta historia, pues sabemos que David le entregó su corona, o sea, para que fuera rey su hijo Salomón. De Salomón vino su hijo Roboam, pero Roboam era un hombre malo y que permitía la esclavitud. Y hubo un tiempo en el que él subió el precio para la esclavitud, les quería cobrar más impuestos. Y se levantó Jeroboam, y por eso se dividió el reino del pueblo de Israel, el reino del norte y el reino del sur, que es Judá. El reino del norte era Israel. Y después de ahí, de esos dos reyes, en cada uno de los reinos, tanto del reino del sur como del norte, se levantaron 20 reyes más después de Jeroboam y Roboam. Y si leemos en la historia primera y segunda de Reyes, vemos que la gran mayoría de los reyes eran malvados, hacían lo malo delante de Dios, no cumplían las leyes que habían establecido por medio de Moisés. Eran hombres malos, no eran hombres buenos. Fueron contados, creo que fueron 8 reyes por parte del reino del sur que hicieron lo bueno únicamente. Y para cada rey, Dios ponía un profeta. El profeta era el encargado de ir con el rey que estaba haciendo lo malo y preguntarle, oye, ¿por qué hiciste esta acción? Eso estuvo mal. Era como la voz de Dios hablando a cada rey. Hablaban en el nombre de Dios, eran los guardianes del pacto, de las leyes que habían recibido, eran los que recordaban las leyes, desafiaban la idolatría y la injusticia que se generaba. Y llevaban siempre el mensaje del arrepentimiento y seguir la Torah, que eran las leyes. Entonces, por cada rey se levantaba, Dios mandaba un profeta para que hablara en su nombre. Y aquí tenemos a este profeta, Eliseo, que en uno de esos viajes que hacía hacia los reyes para ir a hablar en el nombre de Dios, se encuentra con esta mujer llamada la Sunamita. Y la Sunamita veía que este hombre de Dios, este varón de Dios, iba y venía y ella lo miraba y le dice a su esposo, yo quiero hacer un aposento para ese hombre de Dios, que él pueda descansar aquí. Dicen que los viajes eran largos de kilómetros y kilómetros y que Eliseo ya estaba en una edad avanzada y se cansaba. Entonces la Sunamita vio la necesidad, hizo algo en favor de este hombre de Dios. Y en esta historia vemos a la Sunamita y Eliseo, pero al leerla y al estudiarla un poco más, podemos hacer una tipología o un simbolismo. ¿Qué es una tipología o un simbolismo? Una tipología es una manera de interpretar la Biblia del Antiguo Testamento de tal manera donde Dios nos anticipa la venida de Cristo o la persona de Cristo. Por ejemplo, una tipología podría ser que en las leyes del Antiguo Testamento se hacían sacrificios para ser limpios de nuestro pecado. Y ya en el Nuevo Testamento vemos a Cristo como el Cordero
que se sacrificó por toda la humanidad para siempre. Esa podría ser una tipología. Y aquí yo quiero que hagamos esta relación entre la tsunamita y Eliseo. Eliseo va a representar a Dios, su presencia, y la tsunamita somos nosotros, su iglesia, su pueblo. Vamos a ir haciendo esta relación a través de la historia. Ya una vez claro lo que estaba pasando alrededor, el contexto nos dice que habían reyes malos en esta historia, y por eso Eliseo iba con los reyes a hablar en el nombre de Dios para guardar ese pacto que el pueblo de Israel había hecho con Dios. Y vamos a leer el primer versículo que dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente. ¿Cómo le invitaba la tsunamita? Insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. La tsunamita le invitaba insistentemente a comer a Eliseo. Insistentemente ella quería que estuviera el varón de Dios en su casa. Había un gran deseo, un profundo deseo en la tsunamita, porque el profeta visitase su casa. Había un deseo insistente, insistente. Y esto me hace recordar a la historia en el Nuevo Testamento de la pesca milagrosa en Lucas 5. Decía que la gente se agalopaba contra Jesús, agalopaba, ¿está bien? Agolpaba insistentemente a Jesús, y en otras versiones dice que lo presionaba a Jesús, lo presionaba para escuchar el mensaje que él traía. Y eso me hace pensar a mí, ¿estamos nosotros presionando a Dios para escuchar su palabra? ¿Estamos sobre de Él para escuchar? ¿Tenemos ese deseo, esa insistencia en nuestro corazón por querer escucharlo, por querer saber de Él? Porque eso debería de ser así. No, en nuestro corazón debe de haber un deseo insistente, como la multitud con Jesús, como la tsunamita para que el hombre de Dios visitase su hogar. Así debe de haber un deseo en cada uno de los que estamos aquí. Hambrientos, estar hambrientos, sedientos por Dios, por más de Dios, ese deseo insistente por la presencia de Dios. Por eso les digo, nosotros somos la tsunamita. Así debemos de estar hambrientos y sedientos porque la presencia de Dios venga a nosotros, presionar a Dios por escuchar su palabra. Tener ese deseo y hambre de Dios, hambre de Dios. Ahí no les había dicho, pero el título del tema es hambre de Dios, hambre de Dios. Dice el Salmo 73, 25, 26, no hay necesidad de que lo busquen, yo se los leo. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y no hay nada sobre la tierra que yo desee fuera de ti. Mi carne y mi corazón podrán fallar, mas Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción por siempre. Dice, no hay nada sobre la tierra que yo desee fuera de ti. Ese es nuestro deseo. Yo no quiero nada en esta vida más que la presencia de Dios. Solo la presencia de Dios. Solo necesito su presencia. Pablo en Filipenses decía, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo decía, todo lo que he hecho, todo lo que hice es basura para mí, con tal de conocer la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Debe de haber un deseo genuino en nosotros, un deseo real, desearlo a Él, solo a Él, su presencia. Y yo quiero que pensemos en algún problema que tú estés viviendo ahorita, en este momento. Ya sea un problema económico, un problema de salud, cualquier problema que tú estés presentando ahorita.
Y si algo yo he entendido en los últimos años de mi vida es que ese problema que tú estás pensando no es tu problema. El principal problema siempre será la falta de deseo por la presencia de Dios. Ese es el problema. No es el problema que ahorita estás viviendo. Porque si la presencia de Dios está contigo, Él te va a dar paz, aún en medio de la tormenta que estás viviendo. Porque si tú estás viviendo una enfermedad, tú vas a tener la confianza y seguridad que Jesucristo murió para que tú recibieses la sanidad y vas a vivir confiado en esa promesa de parte de Dios. Entonces, no es el problema, realmente el problema, sino nuestra lejanía de la presencia de Dios o nuestra falta de deseo de la presencia de Dios. Si tenemos su presencia, realmente lo tenemos todo. Si tú quieres un trabajo, ese no es tu problema. Dios te puede dar ese trabajo, ese mejor empleo. El problema es tu falta de buscar la presencia de Dios. Encontrar esa llenura, eso que te sacie en la presencia de Dios. Ese es el problema. Entonces, deséalo a Él, desea su presencia, desea estar con Él en su Espíritu Santo, deséalo cada día de tu vida. Es lo mejor que vamos a hacer en esta vida. Y aquí hay algo bien peligroso y bien importante en el deseo a Dios. A veces deseamos a Dios por lo que Él me pueda dar o por lo que Él puede hacer por mí. Porque Dios me va a bendecir. Yo lo busco porque Él me va a dar esto, porque Él me va a dar lo otro, porque Él va a cumplir mis sueños, mis anhelos. Y así no es el buscar la presencia de Dios, así no es. Búscalo fuera de lo que Él te puede dar a ti. No es lo que Él te pueda dar, no es lo que Él puede hacer por ti o por tu familia. No son las bendiciones que Él te puede dar, es desearlo a Él. Solo su presencia, solo a Él, solo estar tiempo de comunión con Él. Deséalo a Él más que cualquier cosa que tú pudieras anhelar aquí en esta vida, aquí en este mundo. Deséalo a Él. Enamórate de Él. Que tú puedas levantarte y decir cada mañana y cada día, Señor, yo te amo más que ayer, te necesito más que ayer. Yo no puedo vivir si tú no estás junto a mí. Yo no voy a hacer nada si tu presencia no me va a acompañar y no va a ir conmigo. Eso será la decisión más sabia que haremos en nuestra vida. Conocer a Cristo y conocerlo bien, porque cualquier persona afuera nos puede hablar de Jesús, el hombre que vino, murió en una cruz por nuestros pecados para salvarnos, pero conócelo más, no te conformes a lo que todo el mundo sabe de Jesús. Métete a una relación profunda con Él, conócelo a Él más íntimamente, conoce sobre su compasión, conoce sobre su corazón, qué hay en su corazón, cómo es que Él ve a las personas con amor, esa relación profunda y profunda cada vez, porque esa será la decisión más sabia que haremos en nuestra vida, conocer a Jesús más. Antes que cualquier cosa, como les decía ahorita el problema, antes que cualquier cosa que tú pienses que necesitas a Dios. Más que cualquier cosa que tú necesitas primero a Dios. Y aquí hay algo bien curioso, porque en cuanto más hay un deseo de ti por conocer a Dios, más lo vas a conocer. Y entre más lo conozcas, más te vas a enamorar de Él. Primero debe de haber un deseo en ti. Si hay ese deseo, tú lo vas a conocer más. Y en cuanto más lo conozcas, más te vas a enamorar de Él. Más vas a tener esa hambre y ese deseo por su presencia. Más va a existir ese deseo. ¿Pero cuándo?
cuando más lo conozcas, más te vas a enamorar de Él. Dice en Juan 10, 27, 28, mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en ese conocimiento, entre más nos acerquemos a su presencia, más lo conocemos, vamos a escuchar su voz. Vamos a poder discernir su voz de las demás voces del mundo. En el mundo hay miles de voces, pero solo hay una voz que es la verdadera y es la voz de Dios. Y es el único que tiene autoridad para hablar sobre tu vida. No son las personas a tu alrededor, solo Dios puede hablar sobre tu vida. Entonces aprendamos a escuchar su voz, a discernir su voz. Y este es un tema también bien profundo, el discernimiento de la voz de Dios. Es un sentir que Dios pone en ti para saber que su voz es de Él. Y cuando uno escucha su voz, uno tiene que seguirla y obedecerla. Entonces, que haya ese anhelo en cada uno de nosotros por conocerlo más a Él, por escuchar su voz, por obedecerle a su voz. Regresando a la historia de la tsunamita, ¿por qué había esta insistencia en la mujer para que Eliseo fuese a su casa? ¿Por qué había esa insistencia? Dice el verso 9, vamos a continuar leyéndolo. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Por qué había esta insistencia? Porque ella sabía que él era un varón santo de Dios, era un portador de la presencia de Dios, era un profeta, como les decía ahorita, que hablaba en el nombre de Dios. Era Dios a través de su presencia y de su voz. Yo me imagino que ella decía, si Él está aquí, la presencia de Dios va a estar en mi casa. Yo quiero que Él esté en mi casa, decía. De ahí la insistencia de esta mujer. Y como profeta, el profeta Eliseo, él tenía autoridad. ¿Por qué tenía autoridad? Porque era un hombre apartado para Dios, era un hombre dedicado a Dios, que era la voz de Dios a través de él. Y cuando uno dedica su vida a Dios, cuando tú estás dispuesto a vivir para Dios, cuando tú estás apartado para Él, tú tienes autoridad espiritual. Cuanto mayor es tu nivel de santidad, es decir, la santidad, que haya ese apartamiento tuyo de parte del pecado, o sea, tú le dices no al pecado y tú decides seguir a Dios. Cuando existe esa línea de apartado, en ti hay santidad. ¿Por qué? Porque tú rechazas el pecado, ya no quieres que el pecado gobierne tu vida, tú te apartas para Dios. Y cuando tú estás en santidad, viviendo para Dios, haciendo su voluntad, Él te da autoridad espiritual. Cuanto mayor es tu nivel de santidad, cuanto mayor autoridad espiritual tienes. ¿Y qué es la autoridad espiritual? La autoridad espiritual es el poder o la autoridad que te da el Espíritu para sanar, para derribar a lo mejor los planes del enemigo, para edificar algo que se había destruido, para derribar, para plantar, para destruir las acechanzas del enemigo. Esa autoridad Dios se la da a las personas que viven en santidad, que caminan en sus planes, en su perfecta voluntad, que deciden decirle no al pecado para seguirlo a Él. Esas personas, Dios les da autoridad espiritual. Entonces el profeta tenía autoridad espiritual. Y en este mundo, yo siempre me gusta estar consciente de que el mundo en el que vivimos no es el mundo real, por así decirlo, sino que hay un mundo espiritual que no lo vemos, pero está presente
en nuestra vida y en el mundo afuera, en el exterior. Hay un mundo espiritual y el enemigo no está jugando, a que pase el tiempo y él no está haciendo nada. Dice la palabra en Juan 10:10 que él solo vino a robar, matar y destruir. No ha venido para otra cosa. No hay otra cosa que él viene a hacer aquí en este mundo más que robar, matar y destruir. Y debemos de ser conscientes, porque si él no está jugando, nosotros tampoco deberíamos estar jugando. ¿Y a qué me refiero con estar jugando? Es no estar buscando la presencia de Dios continuamente. Como les decía ahorita al inicio, si este día la presencia de Dios no va conmigo, yo no voy a ningún lado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la que te va a sostener ese día. Es peligroso salir de tu casa un día sin la presencia de Dios. Tú debes de estar bien firme y bien puesto en que la presencia de Dios te acompañe contigo. Porque el enemigo está bien puesto con su camiseta de que vengo a robar, matar y destruir. Nosotros también debemos estar firmes en que la presencia de Dios nos acompañe, porque eso va a ser lo único que nos puede salvar de los planes del enemigo. Entonces, cada día debemos de decirle, tu presencia, Dios, la necesito, te necesito a ti. Y el enemigo no es que él tiene la última palabra para ti, o para tu familia, para tus hijos, o para el problema que estás viviendo. Él no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Él determina hasta dónde, hasta cuándo y cómo va a suceder tu milagro para tu vida. Entonces, este varón de Dios tenía autoridad y él era un portador de la presencia de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo 10. Dice entonces, yo te ruego, le dice la tsunamita a su esposo, ¿no? Le dice, yo quiero que este hombre vaya a mi casa, insistentemente, dice ella. Y le dice a su esposo, yo reconozco que ese varón es un varón de Dios. Y ahora le dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, sillas y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Entonces, ¿qué es lo que hizo la tsunamita? Dice, un aposento. Un aposento. ¿Para qué quería hacer un aposento la tsunamita? Quería honrar al hombre de Dios, quería honrar que él era el encargado de hablar por Dios. Ella quería brindarle un espacio donde él pudiera descansar y sabía que valía la pena invertir en Dios, porque ella invirtió su espacio en su casa para hacer este lugar. Ella lo construyó, este espacio, invirtió su dinero, su esfuerzo, su tiempo, pero ella sabía que valía la pena construir este lugar para el varón de Dios, para la presencia de Dios. Y yo te digo que Dios vale la pena, no importa lo que cueste o lo que tengas que dejar o lo que tengas que hacer, Dios vale la pena hacerlo. Dios vale la pena. Vale la pena hacerlo por Dios. Porque no hay nada en este mundo que se iguale a Él. Solo Él es lo que importa en nuestra vida. Entonces la tsunamita le hizo este lugar, este aposento. Y el aposento era un lugar, no era un lugar amplio, era un lugar pequeño como lo marca aquí la Biblia, donde se podía dormir y descansar. Y en estos lugares se solía tener un encuentro con Dios, encuentros cercanos con Dios mediante la oración. Y a lo mejor para nosotros ya no es un lugar físico, sino también espiritual, como les decía. El aposento venimos a ser nosotros. Así como vamos haciendo esta relación en la historia, ¿no?
Así como la tsunamita le construyó un lugar, un aposento para la presencia de Dios, el aposento ahora somos nosotros, su iglesia, el lugar donde Dios puede venir a descansar, a morar en ti, donde el Espíritu Santo puede venir a ti. Y todos debemos de tener un aposento interno para tener ese encuentro con Dios. Y la tsunamita le acomodó ahí, ¿no? La cama, la silla, la mesa, el candelero, todo para que estuviera cómodo Eliseo y pudiera descansar. Y así nosotros debemos de tener bien en orden nuestra vida para hacer sentir bien a la presencia de Dios. Estamos haciendo sentir al Espíritu Santo cómodos en nuestra vida. Si nuestra vida ama a Dios, vive para Él, tenemos comunión con Él, vamos a hacerlo sentir bien. Pero si nuestra vida sigue amando el pecado, sigue haciendo cosas que no debemos hacer, vamos a sentirnos incómodos y vamos a hacer sentir incómodos al Espíritu Santo. Entonces, hagamos un lugar para que Dios pueda descansar en cada uno de los que estamos aquí. Un lugar cómodo, donde haya un hambre, un deseo por Él, por su presencia, donde pueda morar su presencia. Somos esos aposentos santos, apartados para Él. Y la mujer tsunamita tomó la mejor decisión de su vida, que fue construir un aposento, un lugar donde el varón de Dios pudiera descansar. Porque ella reconocía que donde estaba la presencia de Dios, si había muerte, iba a haber vida. Si todo estaba seco, iba a volver a enverdecerse. Entonces, donde está la presencia de Dios, las cosas cambian. Hay restauración, hay sanidad, hay milagros. Las cosas, lo que se cayó se levanta. Cuando la presencia de Dios llega a una casa, a una familia, la familia es restaurada. Entonces, donde la presencia de Dios está, hay una transformación, hay un impacto. Lo que era ya no es, cambia por completo. Y eso lo vemos a través de la Biblia, miles y miles de historias. En cuanto llegó la presencia de Dios, hubo un cambio. Lo vemos en muchas mujeres que eran estériles, pero vino la presencia de Dios y estas mujeres concibieron. Vemos a Lázaro que había muerto, pero vino Jesús, vino la presencia de Dios y Él resucitó. Vemos a muchos sordos que no podían oír, pero vino la presencia de Dios y podían escuchar. Había personas que no podían hablar, pero vino la presencia de Dios y estas personas pudieron pronunciar palabras. Había personas que no podían ver, que eran ciegos, pero vino la presencia de Dios y estas personas pudieron ver. Había personas que eran cojas, que no podían caminar, pero la presencia de Dios vino a sus vidas y estas personas se tuvieron que levantar y caminar. Entonces, donde está la presencia de Dios, hay un impacto en la vida de esa persona, hay un impacto en la vida de esa familia, hay un impacto en el corazón de la persona. Entonces, esa es la necesidad que debemos de tener, su presencia, porque si su presencia está con nosotros, va a haber un impacto en nuestra vida. Donde está la presencia de Dios, algo sucede. Vamos a seguir leyendo la historia. Dice en el versículo 11, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita para nosotros. Con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo.
ella le dijo, yo estoy bien, aquí con mi gente, con mi pueblo, yo estoy bien, le dijo. Sin embargo, Eliseo quería agradecerle ese aposento, ese lugar que ella había preparado para él. Y aparentemente ella le dice que todo estaba bien, que ella estaba bien, feliz entre su pueblo. Entonces Eliseo le dice a Giezi, y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi le respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. No sabemos cómo el criado de Eliseo, Giezi, sabía que no tenían hijos, pero él vio esa necesidad en la vida de esta mujer, que no tenían hijos. Y mucho se dice acerca de la vida de esta mujer, ¿no? Que a lo mejor cuando ella tenía otros sueños cuando se casó con su esposo, que a lo mejor quería formar una familia o tenía otros deseos, ¿no? Porque no se habla mucho de su esposo, pero se dice que no tenía la misma fe que la tsunamita. Era un hombre ya anciano, no tenían hijos y a lo mejor ella pudo caer en esta amargura o tristeza de decir, ay, no pude tener un hijo, no tuvimos hijos, no tendré descendencia. Y pudo haber caído en esta amargura, en esta tristeza, en esta depresión quizás, mas sin embargo ella se miraba bien. Ella dijo, no, yo estoy bien aquí entre mi pueblo, yo no necesito nada, prácticamente le decía a Eliseo, ¿no? Y ella era una mujer buena, seguía practicando, por ejemplo, la hospitalidad, como vemos aquí con Eliseo. Ella deseaba hacerle este lugar donde él pudiera descansar. Y muchas veces nosotros tenemos esos deseos que no se cumplen. A lo mejor esta mujer tenía ese deseo de ser madre, sin embargo, con el paso del tiempo, a lo mejor lo olvidó y dijo, bueno, pues ya no voy a ser madre y ya lo dejo ahí. Ese deseo incumplido. Y muchas veces podemos caer en un deseo que tú tengas que no se cumplió y te quedes ahí a lo mejor desmotivado o desmotivada, triste, en amargura, en tristeza. Y debemos de tomar esta actitud de la tsunamita, que eso no la derrumbó. Ella siguió su vida, ella siguió en su camino de fe con Dios, creyendo en Dios. Y así siguió. Sin embargo, tú puedes tener un deseo incumplido, algo que tú ves imposible, algo que tú dices, eso jamás lo voy a hacer yo, eso jamás me va a pasar, eso jamás lo voy a tener. Pero Dios no se olvida de tus sueños. Ella lo pudo haber olvidado, pero Dios no lo olvidó. Dios no lo olvidó, que ella en algún momento quería ser madre. Ella lo pudo haber olvidado y decir, no, yo no necesito nada, estoy bien. Pero Dios no olvidó ese sueño. Dios no se ha olvidado de esos sueños que tú tienes, que a lo mejor ya los olvidaste, pero Dios no se ha olvidado de esos sueños. A lo mejor Dios no cumple todos nuestros deseos, pero Él sí cumple todas sus promesas para nuestra vida. Porque el que empieza la buena obra, Él la va a perfeccionar. Y ya para cerrar la historia, vamos a seguir leyendo lo que pasó. Bueno, le pregunta a su criado, a Giezi, ¿no? ¿Qué vamos a hacer por ella? Y el Giezi le dice que ella no tiene hijo y su marido es viejo. En el 15 dice, dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. A lo mejor ella ya había perdido hasta la fe de que algún día iba a poder tener un hijo. Pero dice el 17, aquí hubo un impacto, donde había esterilidad, hubo vida, y vamos a ver lo que Dios hizo en su vida. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces, cuando está la presencia de Dios, debe de haber un impacto, una transformación en la vida de las personas, en la vida de esa casa, en ese hogar,
hay un impacto y una transformación. Entonces, esos sueños no los olvides porque Dios tampoco los olvida. Y esto es algo que me deja mucho pensando, ¿no? Ya para terminar y concluir, primeramente debe de haber un deseo en nuestras vidas, un deseo insistente por la presencia de Dios y un reconocimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así como la tsunamita reconoció, Él es varón de Dios, nosotros también debemos de reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo tercero es hacer un aposento. El aposento somos nosotros. Siempre estar en ese sentir de tener un encuentro con Dios. Así como la tsunamita trajo la presencia a su casa, así nuestro deseo debe ser traer la presencia a nuestra vida. Y donde está la presencia de Dios, hay un impacto. Algo va a pasar. Entonces, Él empieza la buena obra en cada uno de los que estamos aquí y Él la va a perfeccionar. Y con esto termino esta enseñanza de la tsunamita y Eliseo. Que haya esa hambre de Dios, ese deseo de parte de Dios, ese anhelo por su presencia y reconocer su presencia. Decirle que lo necesitas, que no puedes seguir viviendo si su presencia no te acompaña. Es lo único que va a producir ese impacto en tu trabajo, ese impacto en tu escuela, ese impacto en tu familia, ese impacto a donde sea que tú vayas. Es lo único que va a producir ese cambio, esa transformación, que su presencia vaya contigo. Si su presencia te acompaña, entonces va a haber un cambio, un impacto. Y siempre hacer ese tiempo de tener un aposento para Dios, un lugar para honrarle, para tener un encuentro con Él, siempre como lo hizo la tsunamita. Y con eso termino.